La semana pasada hablamos sobre qué significa ser iglesia. Y dijimos que una iglesia no necesariamente es un conjunto de personas, porque un conjunto de personas se puede relacionar por diferentes motivos, por motivos políticos, por motivos deportivos, por motivos sociales. Nosotros somos una iglesia no porque somos un grupo solamente. Nosotros somos una iglesia porque creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y entendemos que Él nos ha dado una gran tarea, una gran comisión. Y cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cómo se formó la iglesia, nosotros vemos que los discípulos, eso lo vimos la semana pasada, recibieron un mandamiento de Dios. Ellos recibieron un mandamiento de Dios. Ellos tenían que obedecer el mandamiento de Dios. Iban a ser iglesia en tanto obedecieran ese mandamiento de Dios. También dice la palabra de Dios que les dio un sentido de pertenencia. Ellos estaban juntos, ellos estaban unánimes, pero no solo físicamente, sino que se servían y tenían comunión unos con otros. Iglesia, entonces, es comunión y es servicio también. Y en tercer lugar, vimos la semana pasada que como comunidad perseveraban en la fe. Iban a haber muchos motivos, y los hubieron, por los cuales ellos iban a salir separados, dispersados, disparados por todo el mundo. Persecución, hambre, destrucción política, destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y ellos iban a salir huyendo. Pero el Señor, la instrucción que les dio es: ustedes tienen que perseverar. Y luego encontramos la palabra de Dios que dice: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis 2:10 dice: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Perdón, dice que el que perseverara hasta el fin recibirá la corona de la vida. Ahora, la iglesia se empezó a consolidar. Vimos que los discípulos regresaron del monte de los olivos, donde Jesucristo ascendió. Se reunieron juntos ellos y empezaron a organizarse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Dijeron ellos: bueno, tenemos que buscar alguien que sustituya a Judas. Y entonces eligieron a Matías. Ellos hicieron todo un procedimiento para saber quién iba a ser el que iba a sustituir al discípulo que había entregado al maestro y que finalmente se había ahorcado. Y aquí los vemos a ellos, unánimes, 10 días completos esperando la promesa del Padre, cuando sucedió un fenómeno extraordinario. Había sido anticipado por Jesús. Jesús les había dicho: no se salgan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre. Dice Jesús: si yo me fuera, el Consolador no vendría. No se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos se quedaron ahí, esperando qué iba a suceder. Y estaban reunidos en una casa, ellos orando, ministrando, sirviéndose unos a otros. Pasó un día, 2 días, la gente empezó a llegar de diferentes lados porque se iba a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y ellos estaban orando. No sabían qué iba a suceder. No sabían cuánto tiempo iban a esperar, pero el Señor les había dicho: va a llegar. Ellos seguían orando y de repente, dice la palabra de Dios, que es el pasaje que nosotros leímos, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos. De repente vino del cielo como un viento recio que soplaba. Pocas veces había yo experimentado el viento recio como en una ciudad que yo viví cuando era jovencito en el estado de Oaxaca. Esta ciudad se llama La Ventosa. Es tan fuerte el viento que voltea, que vuelca, ¿cuál es la palabra correcta? Los camiones. Entonces hay una temporada en que uno puede ver en todo el trayecto de la carretera carros volteados. En una ocasión de esas, por el viento, se fue la corriente en casa y mi mamá me dijo: lánzate por unas velas. No sé si todo el mundo entendemos lo que es una vela, si en todos los países le dicen de la misma manera. Son unos instrumentos de cera, ¿verdad?, que se les prende el cabo para que puedan alumbrar, y yo me fui en contra del viento a una
tienda que estaría como unas 4 o 5 cuadras. Caminando, las piedras me daban en la cara y yo tenía que caminar inclinado porque el viento no me permitía caminar de otra manera. Ese no fue el problema. El problema fue regresar, porque ya de regreso el viento yo lo tenía a mi favor. Entonces yo dije, pues ahora va a ser pan comido, pero no, fue muy difícil para mí, porque yo en el momento que empecé a caminar, el viento me empezó a llevar, me empezó a empujar, y entonces literalmente yo empecé a dar pasos más largos, hasta que llegó un momento en que yo estaba, sin querer, yo estaba corriendo, y no me podía parar, de veras. Es decir, yo iba corriendo, y yo iba directo hacia un alambrado de púas. Entonces, yo sabía que si no hacía algo, yo me iba a quedar atorado ahí es donde me iba a detener. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo me aventé, me tiré, y literalmente fue la única forma como yo me pude parar. El viento es muy fuerte. Aquí en estas zonas, todavía apenas, ¿qué día fue? Jueves, yo creo que tuvimos unas rachas de viento muy fuertes. Algunos años está algún huracán o algo así. Bueno, lo que sucedió aquí fue un fenómeno natural que sucedió dentro de la casa. Fue muy fuerte. Tan fuerte fue que las personas que estaban alrededor se acercaron para ver qué había sucedido. Dice el versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, el fenómeno sucedió al interior. Ahora, ¿qué sucedió allí? ¿Y qué significa eso que pasó para nosotros como iglesia? Miren, hermanos, el Espíritu de Dios está identificado con este viento. De hecho, es la misma palabra en griego y en español para referirse a la palabra viento como espíritu. Este fue un simbolismo. Ahora, aquí quiero que tengamos cuidado. No es que el Espíritu Santo sea un viento. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa es una enseñanza que se da en el movimiento de los testigos de Jehová, en donde se dice que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza, como el viento. Y no, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es una persona, es parte de la Trinidad, es Dios mismo, pero que se simboliza como el viento. Entonces, llega el viento, satura la casa como una forma simbólica que el Espíritu desciende sobre ese lugar. Dice la palabra de Dios, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, el viento y el fuego como emblemas del Espíritu Santo, sobre cada uno de ellos. Los discípulos ya tenían el Espíritu de Dios. Oigan bien esto. Jesucristo ya les había dicho, les sopló, reciban al Espíritu Santo. Ellos ya lo tenían. ¿Qué sucedió aquí? Ellos fueron llenos. Y aquí, hermanos, esta doctrina es la que nos distingue de otros movimientos cristianos hermanos. ¿Qué? Que algunos de nuestros hermanos, otras iglesias enseñan que el Espíritu Santo no llega por partes, que el Espíritu Santo llega a la persona cuando esta persona se convierte y ya está. Nosotros creemos que cuando el Espíritu Santo, que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene, pero se requiere una segunda obra de gracia donde uno pueda ser saturado, donde uno pueda ser llenado totalmente. Esa historia respalda esa manera de entender la Biblia, que los discípulos ya tenían el Espíritu Santo. Jesucristo ya se los había dado, pero en esta ocasión ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, la vida de ellos cambió. Antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Antes de Pentecostés, el Espíritu estaba con ellos.
Después del Pentecostés, el Espíritu estaba en ellos. ¿Sí me expliqué en esta expresión? Antes, el Espíritu estaba, ¿qué dije? Con ellos. Y después el Espíritu estaba en ellos. Y su vida fue transformada de una manera maravillosa. ¿Cuáles fueron los efectos de la presencia del Espíritu Santo en la vida de ellos? Lo tenemos en las Escrituras. Dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y dice, y comenzaron a ¿qué? Comenzaron a hablar. La palabra clave aquí es hablar. ¿Lo puede repetir conmigo? Comenzaron a hablar. Yo los quiero oír a todos, no tengan miedo. ¿Qué comenzaron a hacer? A hablar. Miren, hermanos, hablar es comunicación. Cuando una persona habla es porque ha desarrollado cierta madurez. La bebita que presentamos hoy no habla. Ajá. Pero va a hablar. Cuando una persona está madurando, empieza balbuceando, empieza haciendo algunas expresiones. La primera palabra que los niños dicen es papá, ¿verdad que sí? No, no es cierto, ¿no? ¿Cuáles de las primeras palabras que los niños dicen? Mío. No. Mamá. Y cuando ya el niño ha desarrollado, dependiendo del número de palabras que ocupe, vemos el desarrollo del niño, de la niña, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa con una persona cuando no habla? O no tiene madurez, o lo que es más, es una persona que ha puesto una barrera. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos molestos con alguien? Habla con mi dedo. No le hablamos. En casa no sucede. Mamá, ¿estás enojada? No me hables. ¿Verdad? Cuando una persona está molesta con otro, generalmente lo primero que se rompe es la comunicación. No se habla. Ahora, ¿qué significa aquí que el Espíritu les dio que hablaran? Textualmente la palabra de Dios dice: y comenzaron a hablar. Comenzaron a hablar. Ajá. Y entonces Pedro se pone delante de la multitud, y el Pedro atemorizado, y el Pedro que se escondía, y el Pedro que no decía nada, da su primer gran sermón. Da su primer sermón, y en ese sermón se convierten 3,000 personas. Entonces Pedro, dice la palabra de Dios, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló. Hay un salto en la actitud de Pedro. Ahora miren, hermanos, ¿a qué se está refiriendo la palabra? Comenzaron a hablar. Cuando el Espíritu viene a nuestra vida, cuando hemos tenido un encuentro con Dios, cuando la gracia del Espíritu Santo se derrama en nuestra vida, una de las evidencias es que nosotros hablamos. Usted dice, a ver, explíquemelo mejor, porque de hablar yo sí hablo, y hablo mucho. No, ahora, aquí nos estamos refiriendo al acto de compartir el mensaje de Dios. Hablamos. Ahora, yo le pregunto a usted, no me tiene que contestar, pero usted habla. ¿Usted habla? ¿Usted dice? ¿Usted comparte? ¿Usted comunica? ¿Usted expresa? ¿Usted dice las maravillas de Dios? Usted dice, la verdad es que yo no soy de muchas palabras. Está bien, está bien, está bien. Hay personas que
hablan con cualquiera, ¿verdad? En la fila de Walmart que están pagando, las personas que van viajando en el autobús, en el avión. Hay personas que se comunican todo el tiempo, son de fácil conversación. Hay otras personas que son más retraídas, no les gusta hablar con desconocidos, siempre están con la vista al frente, no interactúan con los demás. Pero cuando tenemos confianza, cuando tenemos personas cerca de nosotros, cuando nos hacen preguntas sobre nuestra fe, sobre nuestra comunión con Dios, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Entonces, el Espíritu Santo lo que hizo en esos apóstoles es que les abrió los labios y les dio la capacidad de hablar. ¿Qué cosas dices? ¿Qué compartes? ¿Qué hablas? Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay personas que son muy propensas a estar viendo y oyendo las noticias, y qué bueno que lo haga. ¿Y cómo se evidencia esa persona que le gusta ver o leer las noticias? Que cuando habla de las noticias. Hay personas que les gusta mucho ver programas de televisión o películas, y cuando está interactuando, lo primero que sale es lo que ha visto últimamente, la última película que vio. No es malo, es su manera de expresarse, de comunicarse. Pero hay otras personas, hermanos, que tienen muy suelto hablar de las maravillas de Dios, que hablan, y que lo que se puede ver en esas personas es que hay algo que está saturado en su interior. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo, les dio la capacidad de hablar, y eso lo que hizo Iglesia a la primera comunidad, que empezaron a compartir las grandes maravillas de Dios. Cuando Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, sucedió un gran milagro, porque él cayó en una crisis muy fuerte que no puedo explicar en este momento por el tiempo, y él regresa a su estado original, y él regresa en completa salud. Él dice, este gran rey que no conocía de Dios, dice, conviene que yo declare las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo. Un rey pagano. Cuando las personas eran sanadas por Jesús, Jesús los enviaba a su casa y dice, y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros? Nos da la capacidad de hablar. Ahora, leamos otra vez el versículo 4, que dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. ¿Qué dice su Biblia? No tengan miedo. ¿Qué dice su Biblia? Comenzaron a hablar, ¿cómo? En otras lenguas. Ahora miren, hermanos, no vamos a entrar en la disertación sobre el don de lenguas. En un estudio bíblico hablaremos de la glosolalia, que es una forma de emitir sonidos ininteligibles en el momento de la oración. En algún momento hablaremos sobre oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Pero tenemos que tocar este elemento porque es bien importante. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿En qué empezaron a hablar? En otras lenguas. En otras. ¿Cuál era la lengua de los apóstoles? Los apóstoles hablaban el hebreo y algunos de ellos hablaban el arameo. ¿Cuáles son las otras lenguas? Oiga bien, hermano, los judíos eran ultranacionalistas. ¿Qué significa eso? Para ellos el ser judío era lo más importante. Ellos estaban divididos, ellos dividían el mundo así: nosotros, los judíos, y el resto del mundo. Nosotros los judíos, y ¿saben cómo se llama el resto del mundo? Los gentiles. Es decir, nosotros que no somos judíos, nosotros somos gentiles. Así dividían ellos el mundo: nosotros, los que estamos bien, y el resto del mundo, de los que están mal. ¿Quiénes eran los que se iban a salvar? Los judíos. Entonces ellos se veían a sí mismos como una nación privilegiada, y todos los demás, óiganlo bien,
según el concepto de ellos, habían sido creados como leña para el infierno. Así creían los judíos. Ellos decían, si hay una mujer pagana, una mujer gentil, una mujer que no es judía, que está dando a luz, no la ayudes. Porque estás ayudando a que venga otro gentil a este mundo. Tú no la ayudes. ¿Se acuerdan ustedes cuando una mujer fue con Jesús y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija, que está gravemente atormentada? ¿Se acuerdan ustedes qué le dijo Jesús? Le dijo: no le puedo quitar el pan a los hijos y dárselo a los perros. ¿Qué le quiso decir? Esa mujer no era judía. ¿Cómo te voy a atender a ti si yo debo de atender a mis hijos, los judíos? Esa fue una actitud muy fuerte. Fue ofensiva. La mayoría de nosotros nos hubiéramos dado la vuelta y decir: ¿y eso qué es hijo de Dios? Pero la mujer tomó una actitud tan humilde que le dijo a Jesús: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que se caen de las mesas de sus amos. Y Jesús la quedó viendo y le dijo: nunca había yo visto tanta fe en alguien que no fuera judío, ni en Israel, porque la mujer no era judía. Ahora, miren, si los discípulos iban a predicar, lo iban a hacer en hebreo, lo iban a hacer en arameo, el lenguaje de ellos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice: empezaron a hablar en otras lenguas. Lo que significó es que la venida del Espíritu abrió la mente y al pueblo judío lo abrió para que otras lenguas, otras nacionalidades, otras personas se acercaran al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí me expliqué? No nos atoremos en las lenguas, que es importante entrar en un diálogo sobre las lenguas, pero aprendamos que la palabra es pluralidad, es una palabra inclusiva, es una palabra que abre la oportunidad del mensaje para todos, todo el mundo. Jesucristo era un hombre plural. Juan capítulo 4 dice que él pasó por Samaria y cuando los discípulos llegaron, se asombraron que hablara con una mujer samaritana. ¿Quién era Jesús? Jesucristo era inclusivo. En Lucas capítulo 9, versículos 51 al 54, los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Y Jesús les dice: ustedes están mal. No han entendido que el mensaje es para todo el mundo. Hermanos, la palabra de Dios tiene que salir de estas cuatro paredes. Estar aquí es de mucha bendición. Yo quisiera que al final volviéramos a cantar el canto, Leslie, si nos hace favor, al final, que cantamos: gracias por la cruz, oh Dios. Hermanos, estar aquí es una gran bendición. Nos llenamos de gozo, el Señor toca nuestros corazones, doblamos nuestras rodillas, vemos a nuestros hermanos, es una gran alegría. Pero ¿sabe una cosa? La necesidad no está aquí. La necesidad está con su compadre, está con su compañero de trabajo, está con las personas que trabajan con usted, que viven allá afuera, que están metidos en las drogas, en el alcohol, con problemas matrimoniales, en el divorcio. Ellos necesitan la palabra de Dios. Y a veces, ¿saben qué hacemos nosotros? Corremos el riesgo de nosotros decir, hablar nuestra lengua nada más. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos envía a hablar otras lenguas. ¿Cuál es la lengua de nosotros? ¿Cuál es la lengua de nosotros? Es el lenguaje cristiano. Tenemos un lenguaje cristiano, ¿no? Amén, aleluya, Cristo vive, santo, bendecido, ¿no? Es el lenguaje que para nosotros es común, pero que cuando nos vamos a otro lado no usamos, porque no estamos en nuestro medio. Pero en ese otro lugar tenemos que hablar la lengua que ellos pueden entender. Decirles, ¿sabes qué? Hay alguien que puede transformar tu vida.
Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo les da la capacidad de hablar, pero les da la capacidad de hablar otras lenguas, de otra manera, de otro modo. Y luego dice, y sigue diciendo la palabra de Dios, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu, así dice su Biblia, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos recibieron, todos hablaron, fueron diferentes lenguas, pero cada quien habló conforme el Espíritu daba que hablasen. ¿Quién dirigió la iglesia entonces, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Quién dirigió la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Y quién debe dirigir nuestra iglesia? Aquí, todas las naciones. ¿Quién la debe dirigir? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo se puede lograr eso? Les voy a contar una historia. Ustedes la van a entender muy bien porque aquí en Wichita hay muchos lagos y se van a identificar con esta historia. Una ciudad tenía un lago muy bonito, muy bien cuidado, con mucha vida animal alrededor en el mismo lago. Pero la iglesia, la ciudad empezó a venir a menos. Y entonces empezaron a recortar personal. Y entre el personal que recortaron, había uno que nadie conocía, que era un señor que vivía en la montaña por donde pasaba el río. Y se preguntaban entre los señores de la ciudad, y fulano de tal, pues quién sabe, es muy huraño, por allá siempre está él, no, ni fu ni fa. Pues entonces vamos a darle gas, vamos a darle aire ya, también él que ya no trabaja. Y entonces ellos, queriendo economizar por los asuntos de dinero de la ciudad, recortaron personal, recortaron a esa persona que ellos no conocían muy bien. Y entonces lo que empezó a suceder es que el lago se empezó a contaminar. El lago se empezó a llenar de basura. El lago se empezó a acarrear muchos desechos de animales muertos, y el lago se empezó a descomponer. Entonces las personas decían, pero ¿por qué sucedió eso? Y entonces empezaron a investigar qué era lo que ocasionaba eso, y se dieron cuenta que la corriente que venía de arriba venía agua contaminada. Y entonces ellos empezaron a ver por dónde venía todo, y subieron por el río hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y llegaron hacia donde estaba la cabaña del señor que vivía ahí. Y entonces ellos empezaron a preguntar cuál era la actividad de ese señor. Y ellos le dijeron, bueno, la actividad de ese señor es limpiar el cauce, recoger la basura y evitar que todo lo que viene de las montañas llegue hasta el lago. Entonces, esta persona escondida, esta persona que nadie veía, esta persona que su actividad pasaba desapercibida para todos, era quien detenía la basura en el camino y evitaba que la basura llegara hasta el lago. Entonces ellos dijeron, no, esta persona que nosotros no sabíamos qué hacía, y esta persona que no conocíamos bien, necesita seguir haciendo su trabajo. Lo llamaron otra vez, lo instalaron otra vez, y la persona empezó a limpiar el río, a recoger los desechos y a evitar que toda la basura llegara hasta el lago, y el lago volvió a ser la maravilla que la ciudad estaba acostumbrada a que fuera. Ahora, ¿qué les quiero decir yo con esta historia, hermanos? Esa persona desconocida, que nadie ve, pero que la obra de esa persona es tan importante, es la que ocasiona que el lago se vea hermoso. Ahora miren, en la vida cristiana es exactamente igual. Hay una persona escondida que nadie ve, pero que a menos que esté presente, el lago va a estar limpio, nuestra vida va a estar limpia. Pero si no está presente esa persona, así estemos haciendo todos los mejores proyectos, el lago
no va a estar limpio. No sé si me estoy explicando. ¿Me expliqué? Esa persona es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es más que una doctrina. El Espíritu Santo es más que el énfasis de algunas iglesias. El Espíritu Santo es eso que transformó y que le dio el empuje a la primera comunidad, y que nosotros como iglesia necesitamos que desde adentro nosotros tengamos comunión, que en nuestra vida diaria haya esa búsqueda, esa sensibilidad del Espíritu Santo. Hermanos, se evidencia cuando el Espíritu Santo está presente. Se evidencia cuando es el que está tomando control de nuestra vida. ¿Cómo le puedo hacer para tener comunión con ese Espíritu Santo de Dios? Miren, otra historia. Una persona compró con todos sus ahorros el boleto para un crucero, pero ya no le alcanzaba para más, para lujos en el crucero. Entonces pensó, ¿cómo le voy a hacer para alimentarme estos 30 días que tarda el crucero? Y dijo, ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a comprar, en México le llaman bolillos, yo creo que en otros lugares le llaman pan francés, no sé cómo se le puede llamar de otra forma, pero es esa pieza de pan con que se hacen los sándwiches o las tortas, ¿no? Muy bien, él compró una gran ración de pan blanco y compró queso, y dijo, con esto ya la hice, voy a comer pan con queso todos los días. Y se fue a la embarcación, todos bien contentos, empezó la travesía, y él, a la hora que le dio hambre, sacó su bolillo, sacó su pan blanco, le puso queso, el pan estaba todavía calientito, el queso estaba fresco, y se comió una torta de queso bien rico. En la noche se tomó una torta de queso con cafecito. En la mañana siguiente se hizo un sándwich de queso, y eso desayunó. El detalle es que para el primer día estuvo bien, para el segundo día estuvo bien, para el tercer día el queso ya se estaba endureciendo, para el cuarto día usted podía romper un vidrio con ese bolillo. Entonces él, ¿qué voy a hacer? Este pan ya se me descompuso y el queso ya se me echó a perder, ¿qué voy a hacer? Y él, estando en ese caminar, en el, ¿cómo dije que se llama el viaje ese? En el crucero, gracias. Se daba cuenta que había unos buffets ahí, en el crucero. La gente iba así bien arregladita, en las noches las personas se ponían su saco y su corbata, las señoras iban de vestido, y él veía mesas y mesas y mesas de comida, y dijo, ¿cuánto costará eso? Si yo pudiera comer eso. Y entonces un día se animó y le habló al capitán, al jefe de los que estaban ahí trabajando, y le dijo, oiga señor, ¿cuánto cuesta comer ahí? Y la persona le dijo, ¿nada? ¿Cómo nada? No, nada. ¿Pero cómo le hace uno para entrar ahí? Pues nada más entra y ya. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Nada. No entiendo, a ver, explíqueme, ¿cómo le hacen las personas para comer ahí? Y este capitán le dijo, cuando usted compró su boleto, usted pagó el precio de la comida. Usted puede disfrutar todo lo que quiera, ya está pagado. Ahora miren, hermanos, hay muchas personas que no han logrado disfrutar plenamente la vida cristiana. Hay muchas personas que no pueden hablar, muchas personas que no se pueden relacionar con otros, muchas personas que no sienten esa presencia del Espíritu, y entonces preguntan, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo le puedo hacer para tenerlo? ¿Qué tengo que pagar? Ven los manjares, ven las iglesias, una iglesia fructífera, creciente, con muchos ministerios. Usted dice, ¿qué se tiene que hacer ahí? Y vea al hermano que está en ese ministerio, a la hermana que está participando en tal servicio. Y usted dice, a mí cómo me gustaría ser así.
¿Qué puedo hacer? Usted está viendo el buffet y se está preguntando, ¿cómo le puedo hacer para pagarlo? ¿Sabe qué? Alguien ya pagó el precio. ¿Me estoy explicando? Alguien ya pagó el boleto. Es decir, ese Espíritu Santo está disponible para Adrián, está disponible para mi hermana María Elena, está disponible para Héctor. Ese Espíritu Santo de Dios está disponible para todos nosotros. Pero es importante que nosotros lo recibamos. Usted lo puede recibir. Entonces, cuando usted recibe ese Espíritu Santo, a veces muchas personas tienen temor y dicen, es que ¿qué me va a pasar? Yo tengo temor que en algunas iglesias que tienen una manifestación del Espíritu y unos se caen y otros empiezan a decir cosas. ¿Qué me va a pasar? Yo le voy a decir una cosa. Dios le ama. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios le ama? Amén. Dios le ama, ¿ok? Dios quiere lo mejor para usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no va a hacer algo, nada absolutamente, que perjudique su vida. Al contrario, Dios le va a dar la capacidad para vivir en integridad la vida cristiana. Usted dice, ¿y eso significa que voy a tener los dones y me voy a mover en los dones? Sí, sí, usted va a tener la capacidad de hacer, pero óigalo bien, antes de hacer, lo primero que tenemos es ser. ¿Me expliqué? Antes de hacer, es ser lo que yo soy como persona. Y hermanos, este Espíritu Santo fue el que llegó, y a partir de esa venida, la iglesia empezó en una explosión y explosión y explosión, y empezó el crecimiento de la palabra de Dios, que hasta el día de hoy no se ha detenido. El Espíritu Santo no es una bonita doctrina solamente, es una realidad, que tenemos que caminar con Él, que vivir con Él, que estar con Él. No solo en la iglesia, también cuando vamos manejando, también cuando estamos conversando con nuestros hijos, dándoles instrucción. El Espíritu Santo es esa persona que se quiere relacionar con nosotros todos los días.